Pensemos en esto. ¿Y si una de las herramientas mentales más potentes que existen la hubiéramos aprendido en el colegio casi sin darnos cuenta? Pues es así. Hay un concepto matemático que es, en el fondo, como una especie de superpoder oculto para tomar decisiones lógicas en nuestra vida cotidiana. A ver, seguro que esta situación le suena a más de uno. Es el clásico de los clásicos, ¿verdad? Se prepara una cena tranquilamente para unos pocos y de repente, ¡zas!, la fiesta se multiplica. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Cómo se ajustan las cantidades sin liar la pardísima en la cocina? Bueno, pues la clave para salir de este apuro, y de muchísimos otros como se verá, no es nada del otro mundo. No hace falta una calculadora científica ni ser un genio de las mates. Todo, absolutamente todo, se reduce a una única idea. Un principio súper elegante que, en cuanto se pilla, se empieza a ver por todas partes. De verdad. Venga, pues vamos al lío. Vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero es ponerle nombre y apellidos a esos conceptos que en realidad ya usamos casi por instinto, sin pensar. El primer concepto, la pieza fundamental de este puzzle, es la razón. Y no tiene que ver con tenerla o no. En matemáticas, una razón es simplemente una comparación entre dos cosas. Por ejemplo, en nuestra receta, la cantidad de agua que necesitamos por cada taza de arroz. Esa relación, ese tanto de esto por tanto de lo otro, eso es una razón. Y aquí es donde empieza la magia. ¿Qué es una proporción? Pues es algo tan sencillo como decir que dos razones son iguales. ¿Ya está? Si mantenemos la misma razón de agua y arroz para 6 personas que para 10, la receta va a salir de cine. La proporción es lo que mantiene el equilibrio, la que se asegura de que todo sepa como tiene que saber. Ahora bien, esto se pone todavía más interesante, porque resulta que esta lógica funciona como una moneda. Tiene dos caras. Hay dos maneras totalmente opuestas de pensar con proporciones. Y lo curioso es que las usamos todo el rato, pero sin ser conscientes de ello. La primera es la que todos tenemos en la cabeza, la proporcionalidad directa. Es la lógica del más es más. Súper intuitiva. Cuantas más horas se trabajan, más se cobra. Cuantas más galletas se compran, más dinero se paga. Se ve el patrón, ¿no? Las dos cosas suben juntas, van de la mano. Y luego tenemos la otra cara de la moneda, la proporcionalidad inversa. Y aquí la lógica se da la vuelta. Es el principio de más es menos. Pensemos, cuantos más pintores se ponen a pintar una pared, ¿qué pasa? Que tardan menos tiempo. O cuanto más rápido va un coche, menos tarda en llegar a su destino. Aquí, cuando una cantidad sube, la otra baja. Se mueven en direcciones opuestas. Y esta imagen lo deja clarísimo. La proporcionalidad directa es esa línea recta que se sube y sube. A más de una cosa, más de la otra. Fácil. Pero la inversa es esa curva que cae en picado, una hipérbola. A más de una cosa, menos de la otra. O sea, la propia forma del gráfico ya nos está contando toda la historia de cómo se relacionan esas dos cantidades. Así que, para que quede claro, en la directa, las dos cantidades son como compañeras de viaje, van juntas en la misma dirección. En la inversa, es como si compitieran. Una sube y la otra, para compensar, tiene que bajar. Es un juego de equilibrios opuestos. Vale, todo esto está muy bien. Pero ¿cómo se calcula esto sin complicarse la vida? Bueno, pues para eso existe una herramienta clásica, un atajo que es casi como un truco de magia matemático, la famosísima regla de 3. Vamos a un ejemplo práctico. Imagina la situación. Estamos en el súper. Vemos una oferta. 7 paquetes de pasta por 12,60 €. Pero en casa hace falta comprar 15. ¿Cómo calculamos el precio final al momento sin sacar el móvil? Pues con la regla de 3. Es que es un juego de niños. Y es que es literalmente como seguir una receta de cocina. En 3 pasos. Paso 1. Ordenamos los datos. Paquetes con paquetes, euros con euros. Cada cosa en su sitio. Paso 2. Multiplicamos en cruz los números que están en diagonal. Y paso 3. El resultado se divide por el número que se ha quedado solo. Y listo. Simple, rápido y súper eficaz. Pero esperad, que hay más. Vamos a abrir un poco el foco porque esta idea de la proporción se esconde a plena vista en un sitio que vemos absolutamente todos los días. En las rebajas, en los impuestos como el IVA, en las estadísticas. Sí, estoy hablando de los porcentajes. Resulta que un porcentaje no es más que una proporción, con un disfraz. Así de simple. Es un tipo especial de razón donde siempre comparamos algo con el número 100. De hecho, por ciento significa literalmente por cada 100. O sea, que cuando vemos un cartel que dice 35% de descuento, lo que nos están diciendo en lenguaje matemático es que la proporción 35 es a 100 es exactamente igual a la proporción el descuento que te hacen es al precio original. Es la mismísima lógica que la del arroz con leche. Alucinante.
Y lo bueno de esto es que, una vez que se entiende, es imposible no verlo. De repente, está por todas partes, en las rebajas de las tiendas, en el IVA que pagamos con cada compra, en los intereses del banco, en el consumo de gasolina del coche, hasta en las escalas de los mapas. La proporcionalidad es como el lenguaje secreto de los números del día a día. Muy bien, pues vamos a cerrar el círculo. Ya tenemos todas las piezas del puzzle sobre la mesa. Sabemos qué es una razón, una proporción, la diferencia entre directa e inversa, y hasta tenemos un atajo, la regla de 3. Ahora apliquemos todo esto a nuestro problemilla inicial. Volvemos a esa cocina. Los 10 amigos ya están en el salón esperando. ¿Cómo solucionamos el tema del arroz con leche de una vez por todas, sin fallos? Pues aquí está la solución, usando la proporcionalidad directa. Es pan comido. A ver, si para 6 personas necesitamos 600 mililitros de agua, es fácil ver que para una sola persona necesitamos 100. Lógico, ¿no? Pues entonces para 10 personas, 1000 mililitros, 1 litro. Y solo hay que repetir este mismo cálculo con la leche, el azúcar, el arroz y, voilà, postre perfecto y cero estrés. Y aquí está el verdadero quid de la cuestión. Esto no va de aprobar un examen de mates, va de tener una herramienta mental, una navaja suiza en el cerebro, para navegar por el mundo de una forma mucho más inteligente, para entender de verdad las ofertas, para clavar una receta, para planificar un viaje. Entender la proporcionalidad es al final como afinar una de las herramientas de nuestra caja mental. Nos deja ver cómo se relacionan las cosas con muchísima más claridad. Así que la próxima vez que se use el GPS para calcular una ruta, o se divida la cuenta en un restaurante, o se siga una simple receta, acordémonos de esta lógica silenciosa que está trabajando por debajo. Al final, la pregunta no es si vamos a usar la proporcionalidad hoy, sino cuántas veces lo haremos sin ni siquiera darnos cuenta.